La verdadera maestría no reside en la habilidad con el acero, sino en el dominio absoluto de uno mismo. El despertar del guerrero comienza con un principio de economía existencial. No hagas nada que no tenga utilidad. Esta directriz no es una sugerencia de eficiencia laboral, sino un mandato para podar las distracciones, los deseos triviales y las acciones superfluas que diluyen tu intención. Para el Ronin, la vida es un camino de 1000 millas que se recorre paso a paso, comprendiendo que existen múltiples senderos para llegar a la cima de la montaña, pero todos exigen la misma claridad de propósito. La realidad del vacío y la verdad. El primer choque con la realidad es la aceptación del mundo tal como es, no como desearíamos que fuera. Musashi es tajante. La verdad es lo que es, y tienes dos opciones: doblar su poder a tu favor o vivir en la mentira. Si no progresas por el camino verdadero, un ligero giro en la mente se convertirá en una distorsión mayor con el tiempo. El despertar requiere desarrollar un juicio intuitivo para distinguir la esencia de las cosas, despojándote de las ilusiones que nublan el entendimiento. En este estado de vacío, donde las nubes del desconcierto se disipan, es donde reside la virtud y donde el espíritu puede actuar sin trabas. El propósito de la existencia. A menudo nos atrapamos en la pregunta: ¿para qué nací? La respuesta del camino es simple y desinteresada. Si solo piensas en ti mismo, tu vida carece de valor real. Estás aquí porque alguien sostuvo tu vida, y tu propósito es, a su vez, sostener las vidas de otros. Al alinearte con esta ley natural y no ir en contra de cómo debe ser la vida, alcanzas la verdadera libertad. No dependas del pasado, ni proyectes ansiedades en el futuro. La fuerza nace de permanecer en el ahora. La integridad como cimiento. El despertar no es un acto místico, sino una decisión ética. La base de la fuerza de un guerrero es su integridad. La deshonestidad envenena el alma y nubla la mente. Evitar engañar a los demás es importante, pero nunca engañarse a sí mismo es vital, pues es la mayor traición que se puede cometer. La honestidad afila la percepción y te permite ver la verdad del mundo con transparencia. Sin disciplina y autenticidad, la realización de cualquier ideal es imposible. Este primer paso exige una mirada elevada, como la del monte Fuji, una base sólida que ningún terremoto pueda mover y una perspectiva tan alta que los asuntos comunes parezcan insignificantes. Solo desde esa altura se puede ver el camino en todo. El núcleo de la invencibilidad no se encuentra en la fuerza del brazo, sino en la quietud del espíritu. Miyamoto Musashi basó su disciplina en el concepto de Fudoshin, que se traduce como la mente inamovible. No se trata de una rigidez obstinada, sino de una claridad absoluta, un estado de observación tranquila, cimentado en una resolución inquebrantable. El guerrero debe aspirar a ser como el ojo de un huracán, un centro de calma total, mientras la tormenta gira violentamente a su alrededor. La distancia emocional como escudo. Una de las lecciones más críticas en la disciplina psicológica de Musashi es la capacidad de observar la emoción sin convertirse en ella. Existe una diferencia abismal entre decir «estoy enojado» y «siento ira». La primera afirmación es una identidad, la segunda es una observación. Al tratar las emociones como fenómenos meteorológicos, nubes pasajeras que atraviesan el cielo sin alterar la naturaleza del cielo mismo, el individuo puede permanecer centrado. Esta separación no es represión, sino liberación. Permite presenciar el miedo, la excitación o la rabia sin obedecerlos ciegamente. El guerrero no es hielo, es fuego contenido en una linterna de cristal, dirigido, luminoso y bajo control. El control de la ira y la provocación. En combate y en la vida, si permites que tu oponente te irrite, ya has sido derrotado.
El control de la ira es fundamental, porque si albergas odio hacia otros, les otorgas el control sobre ti. Musashi utilizaba la calma como herramienta estratégica. En su famoso duelo con Sasaki Kojiro, llegó tarde deliberadamente, no por arrogancia, sino para observar cómo la furia de su oponente nublaba su juicio. Mientras uno se consumía en su propio fuego, Musashi permanecía emocionalmente preciso. La batalla se gana mucho antes de desenvainar, simplemente manteniendo la compostura cuando el otro flaquea. La ira, si se usa, debe ser canalizada como energía enfocada, no como un estallido caótico que consume a quien la porta. Percepción fuerte y visión débil. Para dominar la mente, es necesario distinguir entre dos formas de ver el mundo, la observación y la percepción. El ojo que observa lo superficial es débil, el ojo que percibe la esencia es fuerte. En la estrategia, es vital ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y tomar una visión distanciada de las cosas que están próximas. Esto evita la fijación, que es el camino hacia la muerte. Quien se obsesiona con un solo punto, como una hoja, perderá de vista el árbol entero. Quien se obsesiona con el árbol, se perderá el bosque entero. El dominio mental exige ver la totalidad de la situación, sin esfuerzo, permitiendo que la mente circule libremente por todo el cuerpo y el entorno. La fluidez del agua. La mente inamovible es, paradójicamente, una mente fluida. El agua adopta la forma de su recipiente. A veces es un goteo y otras un mar salvaje. Esta fluidez es el camino a la vida. Al no tener preferencias rígidas ni viesgos, el espíritu permanece libre de ataduras y sufrimientos. La verdadera fuerza reside en saber cuándo presionar y cuándo ceder, manteniendo siempre un corazón inamovible, incluso en el fragor de la batalla. El Dokodo, o el camino de la marcha solitaria, representa la culminación del pensamiento de Musashi antes de su muerte. No son meros consejos, sino una disciplina de acero diseñada para liberar al individuo de las cadenas psicológicas que lo anclan a la mediocridad y al sufrimiento. Para caminar por la senda del guerrero, se debe adoptar una postura de radical independencia y una aceptación absoluta de la realidad tal como se presenta. La aceptación como cimiento de la libertad. La primera y más fundamental regla es acepta todo tal como es. La vida fluye con la misma naturaleza que el agua. Si intentas resistirte a su curso, terminarás agotado y barrido por la corriente. Pelear contra la realidad objetiva es debilitarse a uno mismo innecesariamente. El agua se entrega a las fuerzas externas para determinar su forma, pero en su esencia sigue siendo agua, completamente libre. Esta aceptación no es pasividad. Es el primer paso estratégico para dominar tu propio destino, pues solo quien ve el terreno con claridad puede decidir por dónde avanzar. El desapego de los deseos efímeros. Un guerrero no busca el placer por el simple hecho de disfrutarlo, ya que la persecución de la gratificación inmediata distrae del camino de la disciplina. Musashi insta a pensar ligeramente en uno mismo y profundamente en el mundo. Al renunciar a la carga de la autoimportancia, la mente se abre a verdades superiores y a las complejidades del entorno. El deseo es una cadena que vincula el espíritu a lo mundano. Para caminar con libertad, hay que desprenderse de su peso y priorizar el propósito sobre los antojos personales. Esto incluye ser indiferente al lugar donde vive y no perseguir el sabor de la comida exquisita, entendiendo que el verdadero sustento proviene de la fortaleza construida a través de la privación voluntaria. La ruptura con el pasado y la opinión ajena. El arrepentimiento es una emoción inútil que encadena el presente a un pasado que ya no puede cambiarse. Musashi es enfático: no te arrepientas de lo que has hecho. Cada paso dado
Incluso los errores, forma parte del viaje y debe ser abrazado plenamente como una oportunidad de aprendizaje. De la misma manera, el guerrero no debe permitir que el resentimiento o las quejas envenenen su pensamiento claro. La envidia y los celos, frutos de la inseguridad, solo nublan el espíritu. En su lugar, se debe apreciar el éxito de los demás como una fuente de inspiración, no de amargura. La independencia del pensamiento y la tradición. Finalmente, el camino exige no actuar siguiendo ciegamente las creencias habituales o las tradiciones sociales. La costumbre a menudo une a las personas a verdades obsoletas que limitan la capacidad de respuesta. El guerrero debe confiar en su propia intuición y en la sabiduría ganada a través de la experiencia directa. Esto se extiende incluso hasta la fe. Se debe respetar a los dioses y a Buda, pero sin contar con su ayuda para moldear tu destino. Tu camino es una responsabilidad personal que se emprende a través de tus propias acciones y elecciones. Al final, puedes abandonar tu propio cuerpo, pero jamás debes abandonar tu honor, pues es el único legado que trasciende la muerte. Para avanzar hacia una transformación radical, no basta con mejorar superficialmente. Es necesario abrazar la destrucción deliberada de la versión actual de uno mismo. El método del Fénix no propone una evolución lenta, sino un incendio purificador que reduzca a cenizas los viejos hábitos, las excusas débiles y los días vividos a medias. Solo a través de esta devastación intencional pueden hacer algo irreconociblemente poderoso. Incendiar el pasado y las ataduras. El primer paso es prender fuego a tu antigua vida. Esto implica una ruptura absoluta con los elementos que te frenan, ya sean rutinas obsoletas, creencias limitantes o relaciones que fomentan el estancamiento. Musashi es tajante al respecto. No te arrepientas de lo que has hecho. El arrepentimiento es una cadena mental, una forma de autoencarcelamiento que te mantiene atado a errores pasados y te impide forjar un nuevo ser. Debes desprenderte incluso de las posesiones que ya no necesitas, extendiendo esta máxima a lo mental y emocional para crear el espacio necesario para tu renacimiento. Eliminar la mente débil. El cuerpo obedece a la mente. Si la mente es débil y está plagada de dudas, victimismo o adicción a la comodidad, las acciones reflejarán esa debilidad. El método del Fénix exige purgar este fog mental para alcanzar el estado del vacío verdadero, donde los pensamientos débiles no pueden echar raíces. Matar el resentimiento. Las quejas y el resentimiento son inapropiados y solo perpetúan una mentalidad de víctima que drena la energía para la transformación. Desafiar el conformismo. Se deben destruir los pensamientos repetitivos que surgen de seguir al rebaño o de las creencias consuetudinarias. Independencia de criterio. La reconstrucción requiere formar opiniones propias y desmantelar las narrativas internas que te mantienen complaciente. La acción como fuego purificador. La transformación no espera por la inspiración o por un momento mágico. Se activa mediante la ejecución inmediata. La acción es el fuego que quema la vacilación y la duda. El entrenamiento ininterrumpido es el único puente hacia el verdadero entendimiento. No es suficiente comprender un concepto intelectualmente, se debe solidificar a través de la práctica constante. Cada movimiento debe tener un propósito, eliminando cualquier actividad inútil que no sirva a tu visión de crecimiento. Emerger de las cenizas. Una vez que has quemado tu pasado y aplastado tu mente débil, surge una versión de ti mismo que ya no es prisionera de los miedos antiguos. Este nuevo ser, unchained y letal en su propósito, debe dedicarse a pulir su sabiduría y distinguir con claridad entre el bien y el mal. La transición no es un evento único, sino un ciclo continuo de refinamiento.
Cada vez que la debilidad intente regresar, debes comprometerte nuevamente con el entrenamiento, quemando los restos del viejo yo para elevarte con más fuerza. Al final, el fénix no deriva a la merced de las circunstancias, sino que dicta y decide su propio destino con un control brutal sobre su realidad. La culminación de la filosofía de Musashi no se encuentra en un destino final, sino en la calidad de la acción presente. La verdadera victoria no consiste en ser mejor que otros, sino en ser mejor de lo que eras el día anterior. Este concepto de superación constante se manifiesta en la dedicación absoluta al entrenamiento, entendiendo que la maestría no se alcanza con una sola hazaña valiente, sino a través de la persistencia implacable. La disciplina del temple. Para que un ideal se materialice, debe existir una disciplina de hierro. Musashi enseña que un hombre debe templarse con 1000 días de práctica y refinarse con 10.000 días de entrenamiento. Este proceso no es opcional, es el único medio para forjar un carácter que pueda resistir las sombras y las luces del mundo. Quien no ha sufrido y enfrentado desafíos en su juventud, jamás logrará templar su espíritu lo suficiente para enfrentar las grandes tormentas de la vida. El honor y la integridad como legado. En el ocaso de la vida, lo que perdura no es el cuerpo, que es transitorio y puede ser abandonado, sino el honor y la integridad. Un guerrero debe mantener su rectitud incluso en medio del sufrimiento más profundo, luciendo como si fuera capaz de partir una montaña en dos. Esta integridad implica nunca hablar mal de uno mismo, pues el guerrero interno escucha esas palabras y se debilita. La victoria de hoy sobre tu yo de ayer es el único camino hacia una invencibilidad real, una que surge de conocer tus debilidades y convertirlas en fortalezas a través del rigor cotidiano. La unidad de mente y cuerpo. Finalmente, la maestría exige que el espíritu no sea arrastrado por el cuerpo, ni el cuerpo por el espíritu. Se debe concebir la existencia como una unidad donde la mente circula equitativamente desde la cabeza hasta la planta de los pies. Al alcanzar este punto de equilibrio y compromiso sagrado con el camino, no habrá nada que no puedas comprender o enfrentar. La vida, aunque preordenada por los cielos, nos otorga la libertad absoluta de elegir cómo responder ante cada desafío presente. Dominar estos principios es solo el comienzo de tu transformación. Si deseas profundizar en las tácticas psicológicas específicas para mantener la compostura en situaciones de alta presión, te invito a ver nuestro próximo video, El poder de la imperturbabilidad, cómo dominar el marco Calm. En él, analizaremos cómo aplicar la serenidad del samurái en los conflictos del mundo moderno.